El propósito principal de la FAO con este video es crear conciencia y ayudar a los pequeños productores de banano orgánico a identificar, controlar y prevenir la cigatoca negra, aumentando los niveles de producción y productividad en sus plantaciones. La República Dominicana está ubicada en la parte oriental de la isla La Española y ocupa 2/3 de su extensión total, con una superficie de 48.442 kilómetros cuadrados. Posee un clima tropical, terrenos montañosos y fértiles valles dispersos, con más de 320.000 tareas sembradas de banano orgánico, lo que le permite exportar más de 600.000 cajas de 40 libras de esa fruta cada mes, representando en términos de divisas para el país alrededor de 78 millones de dólares, equivalentes a unos 3.200 millones de pesos al año, con lo que supera la mayoría de los renglones agrícolas de exportación. Esta cifra es alcanzada gracias al esfuerzo de grandes y pequeños productores, pero podría ser superada si se logra el control y erradicación de la cigatoca negra, que es la enfermedad que mayores pérdidas produce en este rubro. Las acciones que recomendamos para reducir los efectos negativos de la enfermedad se enmarcan en el contexto del programa Fortalecimiento de la cadena de valor del banano mediante el crecimiento de mercados inclusivos en la República Dominicana, el cual está enfocado en beneficiar a pequeños productores de banano orgánico con superficie de 50 tareas o menos en áreas seleccionadas de las provincias Valverde Mao, Montecristi y Azua, mediante aportes del Fondo Español para los Objetivos del Milenio. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO participa en este programa en coordinación con otras 6 agencias del Sistema de Naciones Unidas, las cuales aunan esfuerzos para llevar conocimientos sobre la prevención, control y manejo de esa dañina enfermedad. Desde el descubrimiento de esa enfermedad en 1963, todos los países bananeros han aunado esfuerzos para controlarla. Sin embargo, esta se ha esparcido por todas las regiones productoras, atacando a casi todas las variedades existentes de plátano y guineo. El daño mayor se observa a nivel de las hojas, a las cuales produce quemaduras hasta darle un color negro que en su máxima expresión provoca la paralización de la fotosíntesis en ella, haciendo que el número de hojas funcionales entre la maduración y la cosecha sean insuficientes para la realización del proceso fisiológico normal de la planta, lo que genera una maduración temprana y un desarrollo poco saludable de la fruta, provocando pérdidas que en ocasiones suelen superar el 50% del peso y tamaño del fruto, limitando de manera considerable su debida comercialización. Una planta de banano debe tener por lo menos 7 a 8 hojas funcionales a la floración para impedir pérdidas en la calidad de la fruta, por lo que debemos cuidar una a una cada planta, ya que todas las variedades comerciales de exportación son muy susceptibles a la cigatoca negra. Esta enfermedad fue detectada en la República Dominicana en el año 1996 y desde entonces se ha diseminado a la mayoría de las zonas productoras de bananos del país. Prevención de la cigatoca negra. La cigatoca negra ha reemplazado a la amarilla, convirtiéndose en la enfermedad predominante en las musáceas. Es producida por el hongo Mycospaereya fijensis, el cual se introduce en la hoja a través de esporas arrastradas por el viento, la lluvia o el contacto directo, afectando otras plantas y nuevas siembras. La reproducción del hongo es facilitada por la humedad y el poco control y limpieza de malezas en su entorno. Debido al clima tropical, esta enfermedad se desarrolla con facilidad en los cultivos dominicanos. Por eso, es muy importante la prevención fitosanitaria para que no infecte las plantaciones de banano. Cuando se presentan estaciones secas, con altas temperaturas y de mucho calor, las noches sin rocío,
Los suelos mal drenados y plantaciones aireadas es el clima ideal para el desarrollo del hongo, por lo que debemos estar atentos a los primeros síntomas de presencia de la cigatoca en las hojas de cada mata. Para prevenir este flagelo es necesario tener un buen control de las malezas, así como un sistema de drenaje adecuado, un control de la densidad de las plantas cultivadas y la siembra de clones tolerantes a la cigatoca negra. Sabemos que el control de esta enfermedad en las plantaciones con productos químicos y orgánicos eleva fuertemente los costos de producción y no es tan accesible para los pequeños parceleros, por lo que es recomendable mantener una fuerte barrera de prevención para evitar al máximo la aparición de esta enfermedad en las plantaciones. No existe realmente un control biológico de la enfermedad. El manejo de la enfermedad consiste más bien en tratar de minimizar su propagación en la parcela, eliminando brotes de contaminación a través del deshoje de las hojas afectadas por la cigatoca. Pero como el hongo se propaga con el viento, el manejo se dificulta cuando los vecinos no hacen lo mismo. Se sugiere coordinar acciones en conjunto con los demás parceleros de la zona. Otras recomendaciones para la prevención de la propagación de la enfermedad son sembrar en forma intercalada variedades tolerantes con variedades susceptibles, como también sembrar cortinas rompevientos con variedades tolerantes. Detección e identificación de la cigatoca negra. Los primeros síntomas de la enfermedad de la cigatoca negra son visibles a simple vista en la superficie inferior de la hoja, como puntos cafés rojizos, comúnmente en la tercera o cuarta hoja abierta. Para un diagnóstico rápido y efectivo, es importante saber cómo y dónde observar la enfermedad. La cigatoca negra, por su gran agresividad, ha desplazado a la cigatoca amarilla. Esta se divide en 6 estadios. El primer estadio es una pequeña pizca que se ve a través del sol y apenas perceptible y sobre todo en el envés de la hoja. El estadio 2 es una estría que aparece en el envés de la hoja o en la parte de abajo de la hoja. Es una estría de 1, 2, 3 milímetros que se ve por debajo, pero todavía no se ve en el haz o en la parte de arriba de la hoja. El estadio 3 ya la pequeña estría ha evolucionado a mancha y es más grande y lo podemos observar en el envés y en el haz de la hoja. El estadio 4 ya la mancha ha evolucionado, está mucho más grande, más oscura, se ve bien del lado del haz de la hoja y en el envés también. En el estadio 5 ya tenemos una mancha mucho más grande porque se han ido uniendo las manchas pequeñas y el tejido está más necrosado, formándose también un halo alrededor de las manchas estas negras. Esas manchas a la vez se van uniendo y va evolucionando el estadio y se secan. Entonces tenemos el centro hundido de color gris, ese es el estadio 6. Si no se controla, la cigatoca negra avanzará rápidamente por la superficie de la hoja, reduciendo la capacidad de fotosíntesis y así el rendimiento, terminando la hoja por ponerse negra y muere. Manejo y control de la enfermedad. Para combatir la enfermedad se requiere conocer su comportamiento a través del tiempo, su relación con el clima y las prácticas de manejo. La cigatoca negra debe ser controlada. Para ello, se debe implementar un programa de aspersión aérea de fungicidas orgánicos, combinado con prácticas culturales. La práctica más importante para reducir la propagación de esta enfermedad es eliminar las hojas enfermas o partes dañadas para evitar la descarga de esporas, con simplemente quitar las hojas infectadas, comúnmente conocido como deshoje, y ponerlas en el suelo, puede reducir significativamente la propagación del hongo. Se sugiere para ello la aplicación de abono orgánico a los residuos infectados en el suelo para acelerar la descomposición de estos y así reducir más la fuente de infección. La poda temprana de las puntas de hojas jóvenes, antes de presentar lesiones visibles de reproducción del hongo, y la eliminación rápida de plantas cosechadas disminuyen la contaminación.
Es necesario un buen control de las malezas dentro de las plantaciones, ya que permite una aireación adecuada y evita condiciones de alta humedad relativa que favorezcan el desarrollo del hongo. Asimismo, las malezas son nocivas al cultivo de banano y plátano, ya que compiten por agua, nutrientes, espacio y algunas son hospedadoras de plagas dañinas a la siembra. Dentro de un programa integrado de manejo y prevención de la cigatoca negra, debemos incluir el desige, que se utiliza para mantener una población adecuada de plantas, evitando de esta manera el exceso del área foliar, obteniendo mejor cobertura y distribución de los fungicidas aplicados, así como una buena ventilación dentro de la plantación. Muy importante es un sistema de drenaje adecuado que permita la rápida eliminación de los excesos de agua dentro de la plantación, lo cual, además de mejorar el crecimiento del cultivo, reduce las condiciones de alta humedad relativa favorables para el desarrollo de la cigatoca negra. Por eso, hay que tener mucho cuidado con las plantaciones con drenajes deficientes, ya que afectan el ritmo de emisión foliar de las plantas, lo que favorecen el desarrollo de la enfermedad. El riego es una práctica importante en el manejo de las plantaciones de banano y plátano, bajo condiciones de trópico seco, ya que gracias a ello se abastece al cultivo del agua necesaria durante la época seca. Con el suministro adecuado de humedad, se desarrollan plantas vigorosas y mantiene un ritmo de emisión foliar normal en los periodos poco favorables para la enfermedad. Amigo productor, te vamos a indicar las maneras en que tú puedes reducir drásticamente la infección de la cigatoca negra dentro de tu banano de exportación. Son medidas simples y valederas para que la aplique constantemente. ¿Cuáles son? Un buen desoje biselado, despunte y limpieza temprano del hijo para evitar la inoculación y la generación de inóculos dentro de tus plantaciones. También debe acompañarte con una buena fertilización, aplicar los nutrientes basados en un análisis de suelo y análisis foliar para hacer un buen programa de fertilización. Otra de las medidas para tú tener un manejo eficiente de tu cultivo es la implementación de riego adecuado con buena calidad y a tiempo cuando el cultivo le sea necesario, y la implementación de drenaje para sacar las aguas sobrantes del riego o por lluvia ocasionada, que esto evitaría generar microclimas adecuados para el desarrollo de la cigatoca negra. Otra medida que debería tomar sería el manejo poblacional. No mantenga más de 150 o 160 plantas por tarea para evitar la sobrepoblación y que se generen microclimas adecuados para la generación del hongo. Con solamente tomar esta medida, tú estás manejando la enfermedad en cerca de un 80%. Después, dependiendo de la condolodía de lluvia, de humedad foliar en la plantación, del rocío, de la baja temperatura, cuando es adecuado utilizar un fungicida o biofungicida, dependiendo de si es convencional o orgánico, asesórate de un técnico que realice preaviso biológico para que él te indique cuándo es el momento adecuado y preciso para controlar la enfermedad. El crecimiento de las plantas de banano depende de la calidad del suelo. En los suelos pobres, la emisión foliar se retrasa y se obtienen plantas más raquíticas. Se ha determinado que la fertilidad del suelo tiene un efecto directo sobre las respuestas del banano a la incidencia de la cigatoca negra. El rol de la FAO es lograr la seguridad alimentaria para todas las personas del mundo, asegurando que las personas tengan acceso regular a una cantidad suficiente de los alimentos de alta calidad para llevar una vida saludable. El mandato de la FAO consiste en elevar los niveles de nutrición, aumentar la productividad agrícola, mejorar la vida de las poblaciones rurales y contribuir al crecimiento de la economía mundial y nacional. Como una organización del conocimiento, la FAO crea y comparte información importante acerca de los alimentos, la agricultura y los recursos naturales en forma de bienes públicos globales.